Buenos días, mi nombre es Jessica Rodríguez Cárdenas, de la licenciatura en Diseño Digital y Animación, y la corriente artística elegida es el impresionismo. En cuanto a las preguntas detonantes, me interesa el área de la ilustración, debido a que de pequeña siempre me llamó la atención los distintos libros infantiles que existían, así como las caricaturas y películas animadas, por lo que en un futuro me gustaría participar en la ilustración de literatura infantil u otro tipo de ilustraciones artísticas. Además, personalmente me atrae más el arte del siglo XIX. Me atrae esta parte debido a que este tipo de arte era un poco más revolucionario. Se desarrollaron nuevos estilos o la combinación de las corrientes anteriores. En cuanto a la corriente artística de esta época, el impresionismo pertenece al arte del siglo XIX. ¿Qué elementos me parecen más interesantes de esta corriente? Me parece interesante lo revolucionario de esta corriente, así como la teoría cromática que se emplea, además de cómo unas cuantas pinceladas y colores sin mezclar pueden crear imágenes y escenas llamativas. El impresionismo surge en Francia a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En ese país tuvo su representación más evidente, aunque influyó también directa o indirectamente en otros países como España. Fue un movimiento artístico poco comprendido y valorado en su momento, pero dignificado tiempo después. De hecho, se le considera como el antecedente de las vanguardias del siglo XX. Durante todo el siglo XIX comenzarán a sucederse diversos movimientos artísticos, resultado de procesos ideológicos en los que tanto como la temática como la composición tradicional serán sustituidas por la imaginación y por nuevas formas de entender la vida. Este movimiento artístico aportó distintos elementos a la pintura contemporánea. Se caracteriza por plasmar la luz y el instante sin enfocarse en la identidad. Pintura impresionista fue definida a partir del comentario despectivo del crítico de arte Louis Leroy ante el cuadro Impresión, Sol naciente de Claude Monet. El término se hizo famoso y los integrantes de este grupo de artistas pasaron a llamarse impresionistas. El movimiento plástico impresionista se desarrolló a partir de la segunda mitad del siglo XIX en Europa, principalmente en Normandía, aunque también tuvo influencia en otros países, como España. Normandía es, según el autor Jacques Sylvain, la cuna del impresionismo. En cuanto a los distintos años de esta corriente artística, durante los años 1850, Monet y Manet se inspiraron de estampas japonesas de artistas como Hokusai e Hiroshige. En 1860 comienza a desarrollarse con más fuerza el impresionismo en París, poniendo en juicio el concepto de arte que había prevalecido en las academias. Más tarde, en 1870, el grupo compuesto por Monet, Manet, Renoir, entre otros, se reúne en Argenteuil, considerada el núcleo del movimiento impresionista. En 1874 se organiza la primera exhibición de un grupo de jóvenes pintores. En dicha exhibición se nombra al estilo impresionista debido a la famosa obra Impresión de Monet. En 1886, gracias a las exposiciones organizadas por Durand Ruel en Londres, pero sobre todo a Works in Oil and Pastel by Impressionists of Paris, realizada en Nueva York en 1886, los impresionistas ganan poco a poco el reconocimiento del público y las pinturas impresionistas son más apreciadas y valoradas. El impresionismo se clasifica como la primera ruptura del proceso que generaría el arte moderno. Se caracteriza por uso de colores sin mezclar, contraste cromático, pinceladas, brochazos y puntos. No se le da protagonismo a la luz y el color. También se observa naturalidad de las formas, abandono del dibujo correcto, movimiento del paisaje, pureza, y las formas cambian dependiendo de la luz. Además, se comprendió a los colores como el resultado de la refracción de la luz sobre la materia. Por otra parte, muchos de ellos usan la línea de los dibujos poco definida y con repasos o la eliminan por completo. Entre los autores principales podemos encontrar a Claude Monet, Edouard Manet, Auguste Renoir, Edgar Degas, Camille Pissarro, entre otros. Dos de los más destacados y de los que abordaremos en el resto de la presentación serán Claude Monet y Edouard Manet. En cuanto a las obras representativas de Edouard Manet, se encuentran Almuerzo sobre la hierba en 1863,
Este cuadro, con un desnudo femenino con dos caballeros vestidos, creó gran controversia. Además, se rechazó la modernidad del estilo desde la perspectiva cromática y compositiva. Olimpia, de 1865, es considerado el primer desnudo de una mujer moderna representada con realidad e individualidad. Argenteuil, de 1874, se trata, dentro de la historia del arte, como una de las primeras obras que merecen plenamente el calificativo impresionista. El estudio flotante, de 1874, muestra al pintor Claude Monet pintando desde un bote, como era la costumbre del artista. En el Café, 1879, muestra una situación cotidiana de las noches parisinas de la época, caballeros acaudalados acudiendo a famosos cabarets de la ciudad. Una característica importante es la soledad de los personajes. Ninguno de ellos se mira mutuamente, lo que acentúa la sensación. Jarrón de cristal con flores, 1882, forma parte de una serie de pequeñas obras florales representadas por Manet al final de su vida. Casa en Reuil, de 1882, a pesar de estar ya enfermo Manet, se puede observar maravillosamente las flores y hojas pintadas con los típicos trazos rápidos de color de Manet. El Bar del Folies, 1882, fue la última gran obra del pintor francés Edouard Manet. Presenta a una chica delante de un fondo vívido y típicamente impresionista, en este caso el Bar Cabaret de Folies Bergère. Por otra parte, Claude Monet desarrolló las siguientes obras. Amapolas, 1873. Estas flores fueron a menudo protagonistas en la obra de Monet. Dejando atrás las preocupaciones teóricas, plasma la simplicidad de un campo de amapolas, donde reina la tranquilidad. Impresión, Sol naciente, marcó un antes y un después del mundo del arte. Monet logró plasmar el efecto de la luz natural sobre la superficie del mar. Mujer con sombrilla, 1875, presenta a la mujer de Monet, Camille, y a su hijo. Las pinceladas rápidas crean sensación de dinamismo y movimiento. La Catedral de Rouen, 1892, es una serie de 30 pinturas de Claude Monet que representa principalmente vistas del portal oeste de la Catedral Notre-Dame en Rouen. El estanque de ninfeas, 1889. Curiosamente, lo que Monet consideraba su mayor obra de arte no era uno de sus cuadros, sino los espectaculares jardín que creó en Giverny. El jardín del artista en Giverny, 1900. Cuando las lilas florecieron, Monet las pintó con pinceladas cortas y gruesas de color concentrado. El Parlamento de Londres, 1900 a 1904. La serie de los Parlamentos de Londres es un conjunto de 19 cuadros realizada por el pintor impresionista Claude Monet entre 1900 y 1904. Crepúsculo en Venecia, 1912. En el otoño de 1908, Monet viajó a Venecia. Ahí pintó 37 pinturas que representaban varias vistas de la ciudad. Era casi como si, más que pintar, Monet quisiese fotografiar la ciudad, quedarse con un recuerdo como este maravilloso atardecer. Para finalizar, les dejo una frase de Auguste Renoir. Una mañana, uno de nosotros se quedó sin el color negro y fue el nacimiento del impresionismo. Como conclusión, el impresionismo es una corriente artística muy importante dentro de la historia del arte en el siglo XIX, debido a que permitió o fue una forma de eliminar las estrictas normas que ya se tenían fijadas en aquella época para lo que se consideraba arte y la forma en la que debía ser realizado. El uso de colores y el desarrollo de nuevas técnicas es algo característico, bastante revolucionario para la época. Por ejemplo, dejar marcadas las pinceladas dentro de las obras, que era algo inconcebible o no antes visto en épocas anteriores. Sin duda se necesitó de mucho valor y constancia para que este estilo fuera aceptado y valorado por los estándares artísticos de la época. Considero que el impresionismo puede relacionarse con mi futuro trabajo, en el empleo de distintas texturas y colores dentro de las ilustraciones que planeo realizar. Esto debido a la aplicación de técnicas como puntillismo, así como pinceladas de distintos tipos. Además, gracias al tema investigado, prestaré especial atención en la luz, teoría del color y el contraste cromático en las escenas representadas,
Con los conceptos adquiridos, podré enfocarme más en la imagen general y el mensaje que se quiere comunicar, en lugar del detalle de cada elemento, dando un acabado bastante interesante en las ilustraciones, sobre todo si se trata de literatura infantil. Aquí se encuentran las referencias utilizadas. Muchas gracias por su atención.